La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Capaz que la clase va a ser larga, quizás sí. Bueno, estamos en el capítulo número cuarto de la fenomenología del espíritu. La verdad de la certeza de sí mismo. Hay tres grandes momentos dialécticos: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. La sensibilidad pasa por la certeza sensible y la percepción. En la certeza sensible, el espíritu conoce la verdad en el objeto, y en la percepción conoce la verdad en el sujeto. El objeto es el ser en sí y el sujeto es el ser para sí. Entonces, la certeza, la sensibilidad, el conocimiento sensible tiene una doble dialéctica. El conocimiento que llega a través del objeto, que vendría a ser la certeza sensible, y el conocimiento sensible que llega a través del sujeto. La primera sería la de Aristóteles y la segunda sería la de David Hume. Ambas insuficientes para, para Hegel, ¿no? Sobre todo Kant, ¿no? Esta idea de que la estética trascendental es el horizonte estético que coloca el sujeto como marco referencial para que aparezcan las cosas al modo del tiempo y del espacio. En el entendimiento tenemos conciencia y autoconciencia. En la conciencia, el entendimiento conoce la verdad cuando se adecua al objeto. Y la autoconciencia es el momento en el cual el objeto se adecua al entendimiento. ¿Entienden esta dialéctica? En un momento, en la certeza sensible, el sujeto se adapta al objeto. Y en la percepción, que es el segundo capítulo, el objeto se adapta al sujeto. En el esquema de la estética, es decir, del conocimiento sensible. Recuerden que estética significa aesthesis, significa percepción, ¿no? En el entendimiento, la conciencia sale hacia afuera al en sí de la cosa y la conoce. Y en la autoconciencia se redarguye a sí misma en detrimento del objeto, es decir, cancelando todo objeto posible. Vamos a ver cómo sucede eso y cómo aparece el concepto de deseo en este capítulo, ¿no?
Y dice Hegel, la autoconciencia es en sí y para sí. El en sí es la coseidad de la conciencia y el para sí es el trabajo de la conciencia, la edificación de la conciencia. Es como que decir, el en sí es la cosa pura y dura, y en cambio el para sí es el proceso, es el movimiento a través del cual una cosa es tal para la conciencia. Entonces, el para es el movimiento, el en sí es la sustancialidad de la cosa. ¿Eh? Y Hegel dice, la verdad consiste en interpretar la sustancia como sujeto. Y por el hecho de que sea en y para sí, para otro, es decir, solo en cuanto que es algo reconocido. Si la conciencia es en sí para sí como siendo para otro, es decir, cuando la conciencia se reduplica y se convierte en objeto. Recuerden que la conciencia en sí misma es sujeto. La conciencia es sujeto. Pero cuando se reconoce, cuando se convierte en un para sí, y cuando se convierte para sí, cuando se convierte para otro, ¿y qué es para otro? Cuando la conciencia que es sujeto se hace objeto. ¿Y cuándo se hace objeto? En el autoconocimiento. En el autoconocimiento, el sujeto que conoce es el objeto conocido. Y ahí se da el autoconocimiento, digamos, ¿no? Empezamos bien. Di el primer pase bien, así que vamos bien con la fenomenología. El concepto de esta unidad suya en su duplicación, ¿ve? En su duplicación, porque el sujeto que conoce es el mismo objeto conocido, hay dos, ¿ve? Sujeto y objeto. Aunque la conciencia es una sola, en su actividad es dos. ¿Me entienden por qué, no? Porque hay sujeto y objeto. Es decir, Jonathan se conoce a sí mismo, en el proceso cognitivo hay dos Jonathan. ¿Me entienden eso? ¿Sí? Jonathan es el que conoce y lo conocido también hay dos, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una duplicidad en el autoconocimiento. Es una intrincación de muchas facetas y significaciones, de suerte que sus momentos, por una parte, se han de mantener separados con toda precisión y por otra, dentro de esta diferenciarse, al mismo tiempo, han de tomarse y conocerse también como no diferentes o siempre en la contraposición de significado, es decir, son distintos al modo de ser lo mismo, y son lo mismo al modo de ser distintos. Son distintos y son lo mismo y son distintos. Un dolor de cabeza esto, pero vamos. Yo creo que esta es la clase más difícil que me ha tocado dar. La clase más difícil que me ha tocado dar. Así que si ustedes entienden esta clase, ya pueden caminar solo en la filosofía. Salvo que dependan de un buen profesor y que yo lo sea. Pero está más en duda que yo sea buen profesor a que ustedes puedan entender el capítulo. La explicitación y análisis del concepto de esta unidad espiritual en su duplicación nos presenta el movimiento del reconocer. Bueno, ahí está, ¿no? Duplicidad porque la conciencia, que es el sujeto que conoce, en el autoconocimiento es el objeto conocido. Entonces, la conciencia que se conoce es dos conciencias. En el acto de conocer se duplica y en esta duplicación se da el movimiento. ¿Qué movimiento? El reconocimiento de ella misma. Recuerden que en la verdad de la certeza de sí mismo, acá no vamos a poner la verdad del lado del objeto, sino que vamos a poner la verdad del lado del sujeto. Ese es un giro idealista hacia el conocimiento, hacia el autoconocimiento, que es la verdad que pone el sujeto, ¿no? Recuerden que esto es Kant, cuando Kant dice, llamo trascendental al conocimiento, no de los objetos, sino de nuestra forma de conocerlos de manera a priori. ¿Qué significa a priori? Según las condiciones que pone el sujeto. ¿Eh? Porque una de las características del idealismo es que el mundo que el sujeto conoce es el mundo que el sujeto construye. No lo construye físicamente, sino epistémicamente, lo constituye epistémicamente.
Nosotros los sujetos constituimos epistémicamente a los objetos. ¿Se entiende? Esa es la trama del idealismo. ¿Ok? Así que no piensen que cuando uno dice que el sujeto constituye al objeto, significa que lo crea materialmente, sino que lo constituye epistémicamente. Primero, tiene que enderezarse a cancelar a la otra esencia autónoma, es decir, la conciencia para estar cierta de sí tiene que eliminar todo aquello que no es ella misma. Y para eso tiene que enderezarse a cancelar la otra esencia autónoma. Recuerden que el en sí de la cosa autónoma es que el objeto está constituido epistémicamente independientemente de la conciencia. Esto es el movimiento que va a intentar destituir la conciencia. La conciencia va a tratar de destituir la autonomía del objeto. Esto es bien interesante, ¿no? Acá tenemos a un abogado, por ejemplo, el querido doctor Fede, que nos acompaña del primer curso, ya son 6 años que nos acompaña el doctorazo acá en los cursos. Es decir, acá nosotros tenemos que saber que la conciencia constituye epistémicamente al objeto. Esto es fundamental para un abogado, porque no hay ningún objeto dado en la abogacía, no hay nada a priori. Todo está por verse, todo está por probarse, todo puede ser cuestionado, todo puede ser revisado, todo puede ser restablecido. Y dentro de ese marco, evidentemente, el abogado es el que coloca las condiciones a priori, a través de las cuales el hecho va a cobrar significado. El abogado constituye epistémicamente el hecho, lo constituye epistémicamente. Sí, Federico, cuando él está sentado ante un caso, él lo tiene que constituir epistémicamente, él tiene que decir, este hecho consiste en esto, le pone el carácter, ¿no? Lo performa, de alguna manera lo constituye, lo determina, digamos. Querido Fede, te escuchamos. No se te escucha, mi hermano, debe ser que tenés ahí un problema con el... A ver, fíjate si, ¿Me escuchan? si desconectas. A ¿Ahí, ver, ahora sí, ahí me escucha, profe? se te escucha. Bueno, nosotros interpretamos los hechos de acuerdo a la ley, pero en realidad lo que intentamos hacer es constituirlo al hecho conforme convenga a la parte que defendemos. Ahí El- está, pero hay un hecho constitutivo, o sea, en sí mismo no hay nada. Es el abogado el que dice, esto consiste en un robo, esto consiste en un asalto, esto consiste en un cohecho, esto consiste, pero ¿por qué? Vos lo estás constituyendo al hecho, no fácticamente, no físicamente, lo estás constituyendo epistémicamente, y ese es el movimiento. Ese es el movimiento, ¿no? Al hecho lo constituyo yo. Entonces, esta dialéctica y el del amo y el esclavo es una dialéctica que podría bien darse entre dos abogados que intentan constituirlo al hecho. Va a triunfar el abogado que puede constituirlo al hecho, ¿sí? Que puede imponer su constitución como la verdad para todos. ¿Eh? Que puede decir, ¿no? Porque ante un mismo hecho, un abogado puede decir, no, esto consiste en un asesinato, y el otro va a decir, no, esto es legítima defensa. Ante el mismo hecho, hay dos constituyentes, hay dos personas que intentan constituirlo al hecho. Ahora, ¿qué abogado va a triunfar? El que pueda constituirlo al hecho, el que pueda determinarlo epistémicamente, el que pueda ponerle el encuadre para que ese hecho tenga una significación. Entonces, esto es bien interesante para cualquiera, ¿no? Para el arte, para la política, para la religión y también para el derecho, ¿no? Piensen en su ciencia, piensen en su profesión, porque esto les va a servir mucho. Si se ha hablado de Hegel, se ha hablado de la dialéctica del amo y el esclavo, y bueno, creo que estoy en condiciones de explicarles mejor que cualquiera la dialéctica del amo y el esclavo, porque las cosas que se han dicho de la dialéctica del amo y el esclavo, que no sé de dónde han salido, ¿no? Pero bueno, acá estamos leyendo el texto. ¿Por qué
la conciencia intenta desarticular la autonomía del objeto para erigirse a ella misma como constituyente. ¿Me entienden? O sea, en la medida en que la conciencia de alguna manera se subordina a la autonomía del objeto, se niega a sí misma como constituyente epistémica del objeto. ¿Entienden eso? Sí, Bien. A ver otra vez, profe. Sobre terreno seguro, porque le estoy enseñando bien. ¿eh? Entonces, avancemos sobre terreno seguro. Y avísenle a los otros pichiruchis del curso que se sumen, porque es una clase épica, esta es de los 6 años que me conocen, esta clase va a ser épica porque es la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Bueno, ¿por qué cancela la otra esencia autónoma del en sí de la cosa para llegar a estar cierta de sí como esencia? ¿Y cuál es la esencia de la conciencia? Que es constituyente. Y se endereza a cancelarse a sí misma en cuanto que ella es lo en sí que conoce, porque en el autoconocimiento ella es la que conoce y lo conocido. Un retorno en doble sentido hacia sí misma, pues primero se recupera a sí misma por el acto de cancelar, es decir, el proceso cancelatorio ya la coloca a la conciencia como sujeto, ¿ah? Como subyectum, es decir, el sustrato de la verdad es la actividad cancelatoria de la conciencia. Cuando la conciencia dice, esto no es verdad, no es verdad, nada que hay en el objeto es verdad, solo es verdad lo que pone el sujeto. Ya que el cancelar su ser otra vuelve a ser igual a sí. O sea, en el momento en que la conciencia se cancela como subordinada al objeto y como no siendo otra cosa que sí misma, ese retorno a sí mismo es cancelatorio, pero esa cancelación es positiva, por cuanto que ella misma es la que se constituye como la conciencia que cancela. Segundo, en la misma medida, le restituye la otra autoconciencia a esta, pues ella se era así en la otra. Cancela este ser suyo en la otra. Deja a la otra entonces de nuevo libre. Es decir, cuando una conciencia, después de haber cancelado a otra conciencia, la restituye a la otra autoconciencia, se cancela a sí misma en la otra y la deja a la otra libre. Entonces hay dos movimientos, cuando la cancela y cuando la restituye. Cuando la cancela, se convierte en conciencia. Ese es el amo. Y cuando la restituye, se cancela como conciencia. Ese es el esclavo. Entonces, ¿en qué consiste el amo? En la conciencia que cancela. ¿Y en qué consiste el esclavo? En la conciencia que restituye. No debo restituirla a la otra autoconciencia. ¿Por qué? Porque la otra autoconciencia está en una lucha a muerte por la verdad. Es decir, pienso en Fede, ¿no? Lo tengo a Fede ahí, pero podría pensar en cualquiera, ¿no? Fede, en el hecho legal, en el litigio, él tiene que destruirlo al otro abogado, como abogado. Lo tiene que destruir completamente. Es decir, él tiene que mostrar que la otra autoconciencia es una conciencia falsa, es una falsa conciencia, que la verdadera conciencia es la de él, es la que él propone como la constitución epistémica del hecho a resolver. El otro no es un sujeto, el otro no conoce, el otro no entiende el hecho, no lo comprende, no tiene pericia para esta actividad. Entonces, o triunfa Fede y pierde el otro, o gana el otro y pierde Fede. En este litigio a muerte no existe la posibilidad de otro resultado que no sea el triunfo de una conciencia con respecto a la otra o la restitución de una conciencia con respecto a la otra, ¿no? Profe, Sí, Fede. ¿es la misma conciencia en tiempos distintos o la conciencia se desdobla? No, son dos individuos distintos, son dos conciencias distintas. ¿Y cómo se produce el episteme ahí? Porque vos tenés que constituirlo al hecho. Hay una conciencia que lo constituye al hecho y niega la ontología de todo objeto que no sea ella misma. Es ella misma la única que es la verdad.
es esa conciencia la que es la verdad misma, es la esencia. ¿Y ¿Entiende? cuándo se cancela esa misma conciencia? ¿Cuándo se produce la dialéctica de la conciencia sin desdoblarse? ¿En tiempos distintos? Claro. La misma conciencia no puede ser servil y señor. O se afirma negando todo lo demás, o se niega afirmando lo demás. Pero no puede afirmarse y negarse a la vez, en el mismo momento. No puede, claro, no puede. A ver, te pregunto a ver si te entendí, ¿no? Lo que estás diciendo es, hacerle como al estilo, me suena como al estilo Kant, que por ejemplo, en Kant ya ves que la conciencia de alguna manera le da sentido a la realidad que le está dada, ¿no? Es decir, que cuando dices constituye, te refieres a que le da estructura a la realidad que recibe en el sentido de que, Ya lo dije yo, es Kant. Es Kant. ajá. Claro, eso ya lo expliqué, al principio lo expliqué, exactamente. Eso es Kant. Pero sería, digamos, el horizonte de la aletheia, así como al estilo un poquito como Nietzsche de la voluntad de poder, que quiere, digamos, interpretar el hecho y ganarle, ahora sí que ganarle al otro, ganar con la interpretación, digamos, más o menos. Sí, lo que pasa es que la autoconciencia no puede ser verdad para sí misma y absoluta si hay otra autoconciencia que determina el hecho de otra manera. Ya no es absoluta, es una autoconciencia relativa. Acá Mm. el problema es que la autoconciencia en este capítulo intenta absolutizarse, pero sin haber recogido todo lo demás. Porque el saber absoluto es la conciencia que retorna a sí misma después de haber pasado por todas las otras autoconciencias y después de haber pasado por todas las cosas del mundo. A ver, ¿cómo les explico? A ver si me entienden. Miren, presten atención, estén menos preocupados en preguntar que en comprender. Miren, el capítulo número 1 es la certeza sensible adaptándose servilmente al objeto sensible. Bien. El capítulo número 2 es la certeza, la percepción, la conciencia, tratando de recuperar terreno como sujeto y tratando de forzar al objeto a que se acomode a las capacidades perceptivas del sujeto. Entonces, en la certeza sensible la verdad está en el objeto, en la percepción está en el sujeto. ¿Ven? ¿Ven ese tira y afloje que hay? Bueno, ahora vamos al entendimiento. Bien que en Kant hay tres, ¿no? Está la estética trascendental, que es la sensible, la analítica trascendental, que es el entendimiento, y la dialéctica trascendental, que es la razón. ¿Se entiende? Entonces, la fenomenología del espíritu es bien fácil en este sentido, porque es ceder ante el en sí del objeto y luego recuperar el para sí en la conciencia, en sus dos modalidades, certeza sensible y percepción, estética trascendental. Vamos a la segunda. Categorías del entendimiento. Conciencia es arrojarse al influjo del objeto en función de que el objeto predomina sobre la conciencia. Autoconocimiento, ese es el empirismo, ese es el empirismo de Hume. Y autoconocimiento, el idealismo, que la conciencia se afirma a sí mismo negando la autonomía del objeto. Pero esta conciencia del idealismo alemán se quiere tornar absoluta, pero no se da cuenta que tiene un obstáculo, que es que hay otras autoconciencias. ¿Cuándo es que esta autoconciencia que se da en el marco del entendimiento va a ser absoluta? Cuando se dé en el marco del espíritu, en la razón. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando recoja una autoconciencia, todas las autoconciencias, en la cultura, en la Bildung, en el Geist, cuando el espíritu a través de la cultura recoge todas las autoconciencias, ahí se da el saber absoluto. Pero ese es otro momento, no sé si entendieron el proceso. El proceso es ceder ante el objeto, recuperarse, ceder ante el objeto, recuperarse, ceder ante el objeto, recuperarse. Eso es la fenomenología del espíritu, ¿se entiende?
Lo que sucede acá en esta segunda etapa del espíritu, tenemos la etapa de la estética trascendental, de la analítica trascendental, que es ahora, y la dialéctica trascendental. En la dialéctica trascendental, ese movimiento de recuperarse se recupera con todas las autoconciencias. Acá no se recupera reconociendo a las otras autoconciencias, sino que se recupera cancelando a las otras autoconciencias. Por eso hay una lucha a muerte por las otras autoconciencias. Y es por eso que tiene sentido la dialéctica del amo y el esclavo. Yo les doy $100 si me muestran a algún otro profesor que haya explicado la dialéctica del amo y el esclavo así, ¿no? Yo le doy $100 a que me presenten a uno solo. Bueno, Ahora entendí vamos. por qué decías que se cancelaba. Ahora acabo de entender por qué decías que se cancelaba en este momento. Claro, claro, claro. Bueno, avancemos porque esta clase va a durar 4 horas. ¿Sí? Sin embargo, de este modo, este movimiento de la autoconciencia, ¿ven el movimiento, ¿no? De restituirse como sujeto, como subjectum, dentro de la referencia a otra autoconciencia en una tensión, se ha representado como la actividad de una de ellas. Es decir, hay una que prima sobre la otra. Pero esta misma actividad de una tiene el doble significado de ser tanto su actividad como la actividad de la otra. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que hace la actividad por la otra. Pues la otra es igualmente autónoma, son dos conciencias libres. Está igualmente cerrada y resuelta en sí, y no hay nada en ella que no sea por ella misma. Eso es a priori. A priori las dos conciencias son libres y autónomas. La primera no tiene un objeto delante de sí tal como este sería de primera solo para el deseo, sino que tiene un objeto autónomo que es para sí. La conciencia que absorbe al objeto y a la otra autoconciencia, sobre el que, por tanto, ella no puede disponer nada para sí si el objeto no hace en sí mismo lo que ella hace en él. Todo objeto es solo lo que la conciencia hace del objeto. Y esta lucha por imponer la actividad de la conciencia al objeto es la que va a marcar qué conciencia triunfa sobre el objeto y sobre la otra conciencia. Ahora, la disputa sobre la otra conciencia es sobre quién determina el objeto. Bueno, este es Nietzsche puro, este es Nietzsche puro en cierta manera, ¿no? Y esto, bueno, ya vamos a ver todas las repercusiones. Entonces, ¿qué es deseo para Hegel? ¿Alguien se atreve a definir deseo? Imponer la interpretación. No, Sí. no, eso no es el deseo. ¿Qué es el Este, deseo en Hegel? entiendo que Afirmarse a sí sería la mismo. búsqueda del reconocimiento. No, ¿qué dijiste, César? El afirmarse, la autoafirmación. Claro, el afirmarse a sí mismo en detrimento de la cosa, en detrimento de todo aquello que no sea el sí mismo de la conciencia. ¿Sí? Ese es el deseo. El movimiento es pues simplemente el doble movimiento de ambas autoconciencias. Cada una ve a la otra hacer lo mismo que ella hace, o sea, adueñarse de la cosa, ¿no? Tratar de disputarse la cosa misma. Cada una de ellas misma le exige a la otra, hace lo que le exige a la otra y por eso hace lo que hace también únicamente en la medida en que la otra haga lo mismo. Es decir, se reflejan mutuamente. ¿Saben de dónde saca esto Hegel? Del Talmud. Del Talmud. En el Talmud aparecen dos desollinadores. ¿Saben lo que es un desollinador, no? ¿No? Desollinador es aquel que limpia las chimeneas, aquellos que trabajan limpiando las chimeneas, ¿sí? Es un trabajo. Entonces, los desollinadores, dice el Talmud, ingresan. Ustedes entienden la metáfora del desollinador y entienden la dialéctica del amo y el esclavo, digamos, ¿no? Lean la metáfora del desollinador en el Talmud. Entonces, entran dos desollinadores a la chimenea, ¿sí? Bien. ¿Cuál de los dos se va a bañar? Uno sale limpio y el otro sale sucio. ¿Cuál se va a bañar? Quédense un ratito en esta metáfora y van a entender Hegel. Hay dos desollinadores en la chimenea. Uno sale limpio, el otro sale sucio. ¿Cuál se va a bañar?
Y Fede, mira como dice, y el sucio. Y me parece que sí, profe. ¿Sabes qué pasa? Que como no se puede ver, como no se puede ver, mira al que está limpio y se cree limpio. Y el que está sucio ve al que está limpio y se ve limpio. Y el que está limpio ve al que está sucio y se cree sucio. Entonces se va a bañar el que está limpio y se queda sucio el que estaba sucio. ¿Se da cuenta? Entonces, acá Hegel está diciendo, mira cómo se ríe el porteño este. Dice, cada una ve hacer la otra lo que hace ella misma. Y se reconoce en la otra. Entonces ahí hay una disputa por el reconocimiento en la otra, ¿ven? Bueno, esto se llama juego de fuerzas. Este es el juego de fuerzas. Entonces, acá Hegel ve la dialéctica del amo y el esclavo como una especie de silogismo con término medio. ¿Cuál es el término medio? El término medio es nosotros tenemos dos extremos, ¿no? El término medio aristotélico, profe. El término medio es la cosa. El señor gobierna al siervo, pero el señor no puede gobernarla a la cosa porque la canceló. Sin embargo, la tiene que gobernar. Aunque la haya cancelado, la tiene que gobernar. Esta es la aporía de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿se entiende? A ver, yo tengo que gobernar sobre las cosas, pero yo me constituí en deseo en función de negarla a la cosa como sustancia, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para gobernar algo que para mí no existe? Interpretándola. No, pues no estás entendiendo la dialéctica, pero no la estás entendiendo porque no te la expliqué. Sí, Pongo a la otra conciencia servil a gobernar sobre la cosa. Entonces, que la otra conciencia reconozca la cosa como sustancia, yo la niego. Yo soy conciencia señorial. La otra acepta la sustancialidad de la cosa porque es conciencia esclava. Y yo gobernando sobre el siervo, gobierno de manera mediada a la cosa. Entonces, el término medio es la cosa. Perdón, es el gobierno del siervo. Entonces, el señor debe negarla a la cosa, pero afirmarla dialécticamente. La niega dialécticamente. ¿Qué significa? Que en el mismo momento en el que por el deseo se restituye como conciencia, tiene que gobernar sobre las cosas. Pero si gobierna directamente sobre la cosa es porque la restituye a la cosa. O sea, gobernar sobre la cosa es restituirla. Entonces, ¿qué hace? Gobierna sobre otra autoconciencia que está sometida a la cosa. Y de esa manera la conciencia gobierna por el siervo a la cosa. Gobernando al siervo gobierna la cosa. Entonces, el silogismo de Hegel es, el Señor gobierna al siervo y el siervo gobierna a la cosa. Por lo tanto, el Señor gobierna dialécticamente a la cosa. quedan 2 minutos. El medium se vendría siendo el siervo. El siervo es la mediación que utiliza el Señor para gobernarla a la cosa. Ya. Es un Bueno, doble movimiento. Primero lo niega, luego lo afirma para gobernarlo. exactamente. Esa es la dialéctica. Ahí Ese, volvemos. mm, Ahí pero, volvemos. Con el va, ¿eh? mismo link. Sí. Mismo link. Mismo link. Sí, ¿no? Sí, está muy difícil. Profe, disculpe una preguntita por sí o por no. ¿Ese movimiento de la conciencia está regido por la voluntad o es un movimiento autónomo? No, está regido por la voluntad. Hegel le llama deseo, Ah, pero es la bien. voluntad. Pero Jonah, también los que no estuvieron en la clase pasada y no tuvieron la oportunidad, en la clase pasada todavía no había una retroalimentación del en sí el sí para el en sí. Todavía no hay una superación dialéctica del Aufhebung. A partir del capítulo 4 y del capítulo 5 ya se habla de una Aufhebung, un recogerse hacia sí mismo como reconocimiento exactamente dialéctico. En el capítulo pasado todavía no, entonces lo que ahí dice
licenciado Federico, es de que sí, tiene que ver con un movimiento de la voluntad, porque ya aquí hay una voluntad operante. Antes no la había. Entonces aquí ya como que ya hay una apertura hacia ese reconocimiento volitivo. Totalmente, acá lo que está queriendo hacer Hegel es explicar el proceso idealista de la conciencia, ¿no? Es esto. El término medio es la autoconciencia, que se descompone en los extremos. Los extremos son el sujeto y el objeto, ¿sí? El en sí y el para sí, ¿eh? Y cada extremo en este intercambio de su determinada y pasaje absoluto al extremo contrapuesto, ¿eh? O sea, o determina el objeto al sujeto o el sujeto al objeto. Todavía no hay identidad entre el sujeto y el objeto. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? O el ser y el pensar, digamos, ¿no? Sí, querido Pablo. Eh, Usted dice, que me quedé pensando en lo anterior, usted dice que el medio es ¿cómo que le llamo? El siervo. El siervo, ¿cierto? El siervo está supeditado al objeto y el Señor gobierna a través del siervo al objeto. ¿Eso dijo? Así es. Ya, ok. Pero si el siervo está supeditado al objeto, significa que el objeto impone al siervo su propia naturaleza y por lo tanto si el Señor gobierna, en realidad no está gobernando al siervo, sino al objeto. Claro. El siervo ya Entonces, está negado, ya quedó negado el siervo. entonces el siervo, ¿para qué función cumple ahí si al final la Es la voluntad... mediación. No tener El, contacto directo, ¿no? Con el objeto. el siervo es la mediación. El Señor no puede ir al objeto directamente porque ya lo ha cancelado. Si lo gobierna directamente, lo restituye, y si lo restituye, ya deja de ser el amo. Claro. Es como que yo diga, mira, te voy a poner un ejemplo, después tirarlo al ejemplo, como hacía un profesor acá, viste, que decía, bueno, le grababan, viste, las clases, decía, bueno, apaguen el cassette. Daba el ejemplo, bueno, ahora sí vuelvan a aprenderlo, ¿no? Bueno, apaguen el cassette. Vamos a suponer que yo diga, mi ex mujer ha muerto para mí, está muerta, ¿ah? Yo no la voy a hablar, está muerta. Y le digo, che, Fede, por favor, habla con mi ex mujer y decirle que me merme la cuota, ¿me entendés? ¿Te dan cuenta cómo es? O sea, yo acabo de decir que para mí no existe, pero como tengo que hablar con ella, le pido a Fede, porque si yo hablo directamente con ella, estoy negando que para mí está muerta. Es un ejemplo, no se queden con el ejemplo, porque el ejemplo es malo, pero ¿se entiende qué es lo que estoy diciendo? Sí, entiendo, pero lo que no entiendo es cuál es el sentido de negar algo que al final de cuentas sigue estando ahí. Porque el puro hecho de querer gobernar a través de algo implica que eso está ahí, ¿o no? Sí, lo que pasa es que en este momento la conciencia no es absoluta, no es saber absoluto, no ha recogido todas las determinaciones, todavía no. Profe, Vos tenés que pregunta. hacer el proceso de Hegel, pues si vos lo juzgás a Hegel como, estás juzgando no dialécticamente a Hegel, está haciendo un análisis no dialéctico de la dialéctica, no sé si me entendés. Ese es el tema, que estás pensando no dialécticamente la dialéctica. Bueno, Profe, es que aquí, bueno, yo lo estaba pensando como en el sistema feudal, ¿no? El señor es el señor porque se puede enseñorear, no sé si ese verbo exista, sobre sus vasallos, vamos a decir. Si él no, trabajara directamente en la el tierra, señor es dejaría... feudal porque gobierna sobre la tierra, pero no la trabaja directamente a la tierra, sino a través del vasallo. Ese es no se convertiría en siervo en la práctica y dejaría de ser señor, entiendo. No, bueno, no. Sigamos con Hegel porque vamos a entrar en cosas que ya... sigamos con Hegel. El término medio es la autoconciencia. Bueno, en cuanto a conciencia, sin embargo, ella sale sin duda fuera de sí, aunque a la vez en su estar fuera de sí se halla retenida dentro de sí para sí. El para sí es la actividad de la conciencia para ella misma, ¿no? Y su fuera de sí es para ella. Es decir, todo lo que hace la conciencia fuera de sí es para sí. Es para ella el que inmediatamente otra autoconciencia sea y que no sea. Y en la misma medida en que esto otro solo sea para sí al cancelarse,
O sea, la conciencia, la autoconciencia cancela la otra conciencia haciéndola para sí. ¿Por qué? Porque esa otra autoconciencia ya no es autónoma. ¿eh? Eh, cancelan, al cancelarse como siendo para sí y que solo sea para sí en el ser para sí de la otra. Es decir, la autoconciencia es en sí en la medida en que es para sí y solo es para sí en la otra, pero no puede ser para sí si no la cancela la otra, pero tampoco puede ser en sí si no es para la otra. Es decir, si la otra no es algo para ella, no puede ser ella algo mismo para ella. Ahora, como ella es algo mismo para ella, cancelándola la otra, pero siendo en la otra, ahí hay una negación determinada, es decir, hay una posición en la cual se niega a la otra, pero poniéndola. La niego poniéndola, la pongo negándola. Bueno, es así, digamos. Este es el proceso, ¿no? Del en sí y el para sí. Este concepto puro de reconocer de la duplicación de la autoconciencia dentro de su unidad. ¿Por qué dentro de su unidad? Porque a la otra la colocó para sí. O sea, la otra es para sí. O sea, no es otra cosa que sí misma, pero sí es otra cosa. ¿eh? El sí mismo como otro, ¿no? El sí mismo como otro, ¿no? Es eso, ¿no? Se ha de examinar ahora tal como, estoy hablando de Riquet, obviamente, ¿no? Se ha de examinar ahora tal como su proceso aparece para la autoconciencia. Expondrá primero el lado de la desigualdad de ambos, es decir, la tensión que hay entre las ambas conciencias y la duplicidad, la dualidad, o el salir del término medio hacia los extremos que se contraponen como extremos, siendo uno solo el reconocido y el otro solo el que reconoce. Es decir, esta duplicidad del término medio según la cual la conciencia en sí, que es la servil, es conciencia para otro en la medida en que la que es para sí cuando es en sí en la conciencia servil, es decir, que el amo es amo para el esclavo y el esclavo es esclavo para el amo, esto termina siempre en que hay una conciencia que reconoce y otra reconocida. O sea, termina siendo solamente en sí para sí, en tanto es reconocida en el en sí del esclavo que es negado, que reconoce el para sí de la autoconciencia misma. Claro. O sea, solo es para sí en la medida en que es para otro. Correcto. Ahora, solo es para otro la servil y solo es para sí la señorial. La señora, sí, 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 sí. Bueno, Profe, Vamos, mu- vamos. sí, profe, mutatis mutandi, yo estudié esto en teología para explicar la Trinidad Católica. Medieval, mutatis mutandis. Ajá. mutatis, cambiando lo que haya que cambiar, decimos de derecho, mutatis mutandi, Ah, cambiando lo que haya que cambiar, es como en la teología medieval, cómo se explica el movimiento trinitario del Dios uno y trino. El Padre que se ve en el espejo y se convierte en el otro y reconoce en sí mismo. No sé si lo leyó a eso. Veo una cosa mutatis mutandi parecida, que lo bueno, aplica Hegel en la conciencia al decir, para sí, en sí, que yo me reconozco, me doy cuenta que soy cuando me veo en el otro, pero al final lo cancelo porque soy yo mismo y empezamos de nuevo. bueno, puede verse un poco el movimiento de la procesión interna porque el padre se conoce en el hijo y el hijo se conoce en el padre, ¿no? Que vendría siendo el diálogo pericorético, ¿no? Claro, y el Espíritu Santo es el reconocimiento del Padre con el Hijo, ¿no? Es el mutuo reconocimiento entre el Padre. Está bien, Fede, está bien. Es una manera de crear una SDP, según Vygotsky, ¿no? Una zona de desarrollo próximo para entender Hegel. No es Hegel, pero te sirve como zona de desarrollo próximo, exacto. Te sirve como trampolín para entender, digamos. De primeras, la autoconciencia es simple ser para sí. Igual a sí misma, en términos del ser de Parménides, ¿no? Identidad pura consigo misma, digamos, ¿no? Ese es el en sí de Sartre también, ¿no? El para sí de la conciencia es el en soi de Sartre, ¿no? Pero no nos metamos con Sartre acá. A sus ojos, su esencia y objeto absoluto es el propio yo. Lo otro, lo que otro sea para ella, lo es como objeto inesencial, es decir, como puro accidente, marcado con el carácter de lo negativo, es decir, la dialéctica de Fichte, ¿no?
el no yo. La conciencia para la autoconciencia es no yo, digamos, ¿no? Pero el otro es también una autoconciencia, de verdad. Un individuo entra en escena frente a otro individuo. Entrando así inmediatamente en escena, son uno para el otro en el modo de objetos comunes, figuras autónomas, conciencias sumergidos en el ser de la vida. Acá la vida es para Hegel también, ¿no? Voluntad de poder, ¿no? Es lucha de conciencia, ¿no? Esto es, Arturito diría, es bien nietzscheano, ¿no? Conciencias que no Sí. han completado todavía una para otra el movimiento de la absoluta abstracción, que consiste en aniquilar todo ser inmediato, ¿ve? Hay que aniquilar todo lo otro que sí, para poder ser sí mismo verdaderamente, ¿no? Es el sí mismo como sí mismo, allá no hay un otro para el sí mismo, ¿no? Y ser solo el ser puramente negativo de la conciencia igual a sí mismo. No se han expuesto como autoconciencia. Desde luego cada una está cierta de sí mismo, pero no de la otra, ¿no? Este es el problema del idealismo, ¿no? Yo estoy seguro de mi conciencia, pero no sé de la conciencia del otro. ¿Cómo puedo probar la conciencia del otro? ¿No? Este es el problema de Descartes. Descartes dice, pienso y luego existo, pero con mis pensamientos puedo probar mi existencia, pero no la de César, no la de Gustavo ni la de Pablo, digamos, ¿no? Ese es el problema del idealismo, ¿no? Que van a resolver Martin Buber e Ismael Levinas. Bueno, ya lo resuelve Hegel, ¿no? Pero bueno. En la ciencia de la lógica, ¿no? Es justamente a través del método, también Descartes, antes, cuando establece el realismo como un método a través del cual, que es la gran enfermedad desde la teología de la psicología, que ahí también podemos llegar hasta Freud. Totalmente. Sí. Totalmente. Pero la exposición de sí como la abstracción pura de la autoconciencia consiste en mostrarse como negación pura de su modo objetual, es decir, que ella no está en el objeto, no está escindida, se dice, ¿no? O en mostrar que no está atado a ninguna existencia determinada, es decir, que esta conciencia es tan absoluta que no se somete a ninguna ley externa a la propia conciencia y que no se ajusta a ningún objeto, ¿no? Esto es alemán puro, ¿no? Si esto es la interioridad del alemán, ¿no? Si la sola fides luterana es esta idea de no nos sometemos a ninguna cosa, ni a ningún sacramento, ni a nada, ¿no? Si solo gobernamos nosotros en nuestra interioridad, ¿eh? Que no se está atado en absoluto a ninguna singularidad universal de la existencia, o sea, que no se está atado a la vida, ¿no? Es decir, el alemán está por encima de la vida misma, ¿no? Perdón que diga alemán, ¿no? Hegel no está hablando del alemán, pero está hablando del alemán. Digamos. Esto es un alemán, digamos, ¿no? Nadie más que un alemán puede hacer este tipo de cosas, digamos, ni plantear este tipo de filosofía. Es decir, este es un alemán y nadie más. En la medida es porque son bárbaros, en el buen sentido de la palabra. Solo un bárbaro puede plantear estas cuestiones así, ¿no? No, en serio, o sea, incluso a través de lo que Heráclito decía, polemos pater pantam, ¿no? O sea, puedes incluso después de la caída del imperio greco, del gran imperio románico germánico, puedes ya con Otto von Bismarck, la institución del blood and iron. A nosotros no nos interesa el diálogo, lo que No, nosotros nos interesa imponer es la realpolitik, no, el claro. hierro y la sangre. Olvidar. Entonces, Si los alemanes ni siquiera leen a otros que no sean alemanes, o sea, en los ujú. filósofos alemanes no leen a otros filósofos que no sean alemanes, digamos. Y En- si lo leen a Descartes, lo leen traducido al alemán, ¿eh? Si no, para ellos leer en otro idioma es una vergüenza. entonces, al alemán le molesta ser, digamos, lo que para los tomistas es regula regulata. O sea, a ellos les molestaría ser regulata, ¿no? No sé qué tiene que ver la regula regulata con esto. O sea, Porque la ah, naturaleza nos guía, ¿no? Nos guía en ese sentido. Me suena como que ellos quieren determinar y no claro, quieren. bueno, quieren la autodeterminación y quieren ellos determinar las cosas, claro. Bueno, ese es el proyecto de la ilustración, ¿no? No someterse a lo dado, al a priori óntico, le llamo yo, y plantear un a posteriori nociológico, ¿no? Esto es propio de la ilustración, que es lo que algunos apologistas protestantes andan defendiendo, la ilustración masónica, y bueno, hoy a la noche vamos a responder un poco eso, ¿no?
Bueno, sigamos. En la medida en que es una actividad del otro, cada uno va entonces a por la muerte del otro. A muerte. La relación de estas dos autoconciencias está pues determinada de tal manera que ellas se ponen a prueba a sí misma y a la otra por medio de la lucha a vida o muerte. Tienen que entrar en esta lucha, pues la certeza de sí misma, de ser para sí, tienen que elevarla a la verdad en la otra y en ellas mismas. Es decir, tienen que expandir su espacio vital con la voluntad de poder, ¿no? Es decir, cooptar al otro, gobernar sobre el otro en el mundo de las representaciones. Y es solo poniendo la vida en ello como se pone a prueba y acredita la libertad, como se prueba y acredita que a la autoconciencia el ser no le es esencia, sino que no hay nada en la autoconciencia que no fuera para ella un momento evanescente, que ella es solamente puro ser para sí, no hay ser para otro porque no hay otro. En el fondo solo existo yo y para mí, digamos, ¿no? El individuo que no ha arriesgado la vida puede muy bien ser reconocido como persona, pero no ha alcanzado la verdad de este ser reconocido como una autoconciencia autónoma. Son personas, pero no son autoconciencias, ¿no? Que se sostiene por sí misma, no son sujetos, digo, ¿no? Porque yo hago siempre la distinción entre sujeto y persona. Acá está diciendo, los siervos son personas, pero no sujetos, subyectos, ¿no? Esta dialéctica aparece muy bien en un libro sobre los tres reformadores de Jacques Maritain, ¿no? Rousseau, Descartes y Lutero. Bueno, el individuo que no ha arriesgado la vida puede ser persona, pero no ha alcanzado el ser reconocido como autoconciencia autónoma, como sujeto, que se sostiene por sí mismo. Bueno, de esto se puede hacer una metapolítica interesante, ¿no? Porque para mí los católicos crean personas y los protestantes crean sujetos, ¿no? Por ejemplo, Dante Urbina es persona, Pacheco es sujeto, siguiendo este esquema. Es interesantísimo eso. O sea, Dante Urbina pontifica el disolverse en el magisterio. Dante Urbina es un buen apologista porque no tiene subjetividad, porque él lo único que hace es contar lo que dice el magisterio, disolverse en el magisterio, es persona. En cambio, Pacheco es sujeto. ¿Por qué? Porque él está por encima del metodismo, del bautismo, de los presbiterianos, de los pentecostales. Él está por encima de todo. Él viene a sintetizar todo. Él es la unidad trascendental de todo el protestantismo, digamos, ¿no? Sin él el protestantismo no sería nada. ¿Entendés? Entonces, Dante Urbina está orgulloso de no ser nada frente a la Iglesia Católica. Sí, ya sé, Gustavo, pero se entiende, es un análisis filosófico, pero ¿se entiende qué es lo que estoy diciendo? Pacheco se vuelve el magisterio. ¿Cómo? Y Pacheco se vuelve el magisterio. En el sentido que el magisterio lo disuelve y no se crea como un hipocaimenon en el cual pueda sostener aquellos sustratos, aquellas predicaciones, que lo que dice Jonah que Edgar Pacheco sí hace. Claro, Dante Urbina se disuelve y está orgulloso de disolverse, digamos, ¿no? Es decir, Dante Urbina está orgulloso de decir todo lo que yo enseño no lo pongo yo, ni un gramo, yo no puse ni un gramo de lo que enseño. Y está orgulloso. ¿Se entiende? El tipo de persona que hace el católico y el protestante es bien interesante, ¿no? Con esto se entiende bien por qué yo quiero ser católico, pero no puedo, digamos, ¿no? Justamente porque no puedo dejar de ser sujeto. No se quiere ¿eh? aniquilar la autoconciencia. Exacto, Profe, exacto. pero Soy demasiado luterano. profe, Bueno, búsquese literalmente. Urbina, ¿Cómo? búsquese otro modelo, no darte Urbina. Búsquese otro modelo, y claro, sí, 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 sí. No, pero ponía ese ejemplo, claro, claro. No sé si ustedes saben que mi abuelo de parte de mamá es alemán. Entonces hay sí, toda una, dije. hay toda una cuestión de sangre ahí, ¿no? Stimater, el apellido. Bueno, asimismo, según pone su vida en ello, cada autoconciencia debe ir hacia la muerte de la otra. Pero lo otro no vale a sus ojos más que ella misma. Su esencia se le expone como otro,
está fuera de sí, tiene que cancelar su estar fuera de sí. ¿Para qué? Para restituirse como una conciencia señorial, digamos, ¿no? Pero este ponerse a prueba por la muerte cancela tanto la verdad que debiera brotar de ello, como también, por tanto, la certeza de sí mismo en general. Es decir, ¿cómo voy a estar seguro de mí si no hay un otro para mí? Si no hay un no yo, ¿cómo sé yo que yo soy yo? Si acabo de destruir al no yo a través de la cancelación. Pues, así como la vida es la posición natural de la conciencia, la autonomía sin la negatividad absoluta, la muerte es la negación natural de la vida. La negación sin la autonomía, la cual por tanto se queda sin el significado de reconocimiento que estaba exigiendo. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie del otro lado, la acabo de destituir a la conciencia, entonces nadie me está reconociendo, ¿no? Esto es lo que enseñaba José Pablo Feynman en Filosofía aquí y ahora, ¿no? Es decir, el esclavo me reconoce, ¿no? ¿Qué clase de reconocimiento es este? Decía, ¿no? Bueno, y el término medio se desploma en una unidad muerta que se descompone en extremos muertos. Es decir, el siervo desaparece. Entonces el Señor tiene que sintetizarse con la cosa, pero el siervo ha desaparecido. Lo ha cancelado, pero no, pero lo necesita vivo. Pero sin embargo lo tiene que matar. Bueno, ahí está. La disolución de aquella unidad simple es el resultado de la primera experiencia. A través de ella han sido puestas una autoconciencia pura y una conciencia que no es puramente para sí, sino para otro. Entonces tenemos la autoconciencia pura, que es la señorial, y la conciencia que es para otro. En el medio no hay nada. Son en cuanto dos figuras contrapuestas de la conciencia, una conciencia servil y otra señorial, ¿no? O lo que diría Lacan, siguiendo a Saussure, siguiendo a Koyev, o sea, Koyev leyendo a Hegel le enseña a Saussure a Lacan, y Lacan dice que hay a través de el discurso del amo y el discurso del esclavo. El discurso del amo es el que da digamos, las coordenadas de las determinaciones, y el discurso del esclavo es el que las recibe, ¿no? Esto de Lacan viene de este capítulo de la dialéctica del amo y el esclavo. Son en cuanto dos figuras contrapuestas de la conciencia, una la autónoma, a la que la esencia le es ser para sí, la otra, la no autónoma, es la que la esencia le es a la vida lo que el ser para otra. Aquella es el Señor y esta el siervo. ¡Wow! El Señor es la conciencia que es para sí, pero ya no solo el concepto de la misma, sino la conciencia que es para sí y está mediada consigo misma a través de otra conciencia, ¿no? La mediación del espéculo, ¿no? Del espejo, ¿no? Que es el siervo, que le sirve de no yo para el yo. Esto es Fichte, ¿no? A saber, a través de una conciencia tal, voy a poner acá Fichte para que se entienda, ¿no? Fichte. El Señor se refiere a estos dos momentos a una cosa en cuanto tal, objeto del deseo, y a la conciencia a la que la coseidad le es lo esencial. El Señor se refiere al siervo mediatamente, a través del ser autónomo, pues es justo aquí donde está retenido el siervo. Es su cadena, de la que no fue capaz de abstraerse en el combate, y se mostró por ello no autónomo, mostró tener su autonomía en la cosidad, es decir, el siervo se mostró sujeto a la cosa. El Señor, en cambio, es el poder sobre este ser, pues Él demostró en la lucha que este ser solo lo consideraba como algo negativo, es decir, como vía de la remoción, ¿no? El ser, Él, el poder sobre este ser, y este ser el poder sobre otro, el Señor tiene en este silogismo a este otro bajo sí. Asimismo, el Señor se refiere mediatamente a través del siervo a la cosa. ¿Ven lo que les enseñé? Acá está el silogismo. ¿Ven? El Señor se refiere mediatamente a través del siervo a la cosa. El siervo, en cuanto a autoconciencia sin más, también se refiere negativamente a la cosa y la cancela. Pero esta es a la vez autónoma para él porque no la trabaja. Y por eso no puede acabar con ella hasta aniquilarla por medio de la negación. Y en eso consiste que la trabaje.
Cuando la trabaja, la niega. Y cuando la niega, gana su autoconciencia. Es decir, el siervo gana su autoconciencia trabajando a la cosa. Al Señor, en cambio, por esta mediación le adviene la referencia inmediata en cuanto a negación pura de la cosa. O sea, el siervo se hizo a sí mismo, el Señor se hizo a sí mismo negándola a la cosa. O dicho en otros términos, el goce, el disfrute. ¿Qué significa el disfrute? Negarla a la cosa como objeto de trabajo. Los otros la trabajan para mí. Esto es lo que Marx ve acá, la burguesía, ¿no? Qué increíble, ¿no? Lo que el deseo no logrará, lo logra él, acabar con la cosa y satisfacerse en el goce. El deseo no lo lograba a causa, ¿por qué? Porque el deseo ya saben que es la destrucción de la cosa en pos de la autoafirmación de la autoconciencia. El deseo no lo lograba a causa de la autonomía de la cosa, pero el Señor que ha intercalado al siervo entre la cosa y él, se concatena gracias a esto con la no autonomía de la cosa y puramente la disfruta. El lado de la autonomía se lo deja al siervo, que la trabaja. Está Marx. Claro, este es Marx. Acá, Marx viene de acá, pues, claro. Exacto. En estos dos momentos llega para el Señor su ser reconocido por otra conciencia, pues ésta se pone en ambos momentos como inesencial. La otra es inesencial, es accidental con respecto a una, ¿no? Primero en el trabajo, por eso el protestantismo es imperialista, ¿ven? Porque el protestantismo plantea esta dialéctica del amo y el esclavo, no como el catolicismo que plantea el reconocimiento de la persona. El protestantismo, cuando evangeliza, es imperialista. ¿Eh? Es interesantísimo eso, pero bueno, no me voy a meter en camisa de 11 varas. Bueno, esta se pone de ambos momentos como inesencial. Primero en el trabajo sobre la cosa, luego en la dependencia de un ser determinado. En ninguno de los dos puede llegar a ser dueña sobre el ser y alcanzar la negación absoluta que llegará en el espíritu, ¿no? Después de la religión. Se da aquí entonces el momento del reconocer. O sea, la conciencia servil es inesencial por el trabajo, luego por ser determinada por el amo. En ninguna parte la conciencia servil puede ser dueña sobre el ser y alcanzar la negación absoluta que le permitiría ser sujeto. Se da aquí entonces el momento del reconocer por el que la otra conciencia se pone en suspenso como ser para sí y hace así ella misma lo que la primera ve hacer frente a ella. Es decir, el siervo imita al amo y de esa manera intenta ser amo por el amo, pero no frente al amo, sino frente a la cosa. O sea, el siervo imita lo que hace el amo con el siervo lo quiere hacer con la cosa. Y quiere hacerse sujeto con la cosa y no con el amo. Es increíble esto. Bueno, se da a sí mismo el otro momento que esta actividad de la segunda conciencia, el esclavo, sea la actividad propia del amo. Pues lo que hace el siervo es propiamente lo que hace el Señor. Pero el siervo no lo hace con el amo, lo hace con la cosa. Se enseñorea de la cosa, ¿no? Por eso dice, el proletario trabaja la materia y el burgués lo trabaja al proletario, ¿ven? Bueno, este es Marx, ¿qué quiere? Sí, César. No, nada, una idea, pero ya se fue. Yo Esta aquí veo mucho a Nietzsche. Yo aquí veo mucho a Nietzsche. Está bien, está cierto también. Esa conciencia inesencial es para el Señor aquí el objeto que constituye la verdad de la certeza de sí mismo. O sea, la verdad de la certeza de sí es la inesencialidad del siervo con respecto al Señor, ¿no? El siervo es la cosa del Señor, así como la cosa es el siervo del siervo. No hay tal para él, sino más bien una conciencia no autónoma. O sea, el siervo no es autónoma. Él no está, pues, cierto del ser para sí como verdad. El siervo no sabe qué es una conciencia para sí. No es verdad para sí mismo, sino que su verdad es más bien la conciencia inesencial y la actividad inesencial de esta, ¿no? De acuerdo con esto, la verdad de la conciencia autónoma es la conciencia servil. O sea,
La verdad de la conciencia señorial es la conciencia servil, porque se reconoce en ella. Entonces, la conciencia señorial, cuando conoce que su verdad es la conciencia servil, cae en la desdicha. ¿Cómo puede ser que mi verdad sea la conciencia servil? ¿Por qué? Porque me reconoce la conciencia servil. ¿Qué es lo que dice Feynman, no? Que el reconocimiento de la servidumbre, ¿qué clase de reconocimiento es ese? Ahí está, ahí entra la desdicha. Cierto que ésta aparece al comienzo fuera de sí y no como la verdad de la autoconciencia, pero así como el dominio del Señor mostraba que su esencia es lo inverso de lo que quiere ser. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ser Señor y que el esclavo le devuelva señorialmente el reconocimiento. El Señor quiere ser reconocido por un igual, pero lo ha negado al siervo, y el siervo es siervo de la cosa. Eso es lo que quería ¿Está? decir hace rato. Tenemos ya, en lo que yo veo, tenemos ya dos movimientos. Tenemos la conciencia, la autoconciencia del maestro, reconocida en sí a través del siervo. Tenemos la autoconciencia del siervo reconocida en el objeto. Pero ¿en qué momento viene el reconocimiento de un maestro con otro maestro? Ahí está. Este es el proceso del desollinador. El que está limpio se cree sucio porque lo ve sucio al sucio. Y Ya. el que está sucio se cree limpio porque lo ve limpio al limpio. Entonces, el esclavo se hace amo porque lo imita al amo. Y el amo se hace esclavo porque se reconoce en el esclavo. Entonces, como el espejo del amo es el siervo, se convierte en siervo por el reconocimiento. Y el siervo, como tiene como espejo al amo, se convierte en amo. Entonces, el siervo se hace amo en la cosa y el amo se hace siervo en el siervo. Bueno, terminamos con esto porque esto es impresionante, impresionante. Dan ganas de putear de lindo que es esto. Bueno, el deseo se ha reservado el puro negar del objeto. El deseo es la negación del objeto y así el sentimiento de sí mismo sin mezcla, es decir, el ponerse en sí para sí. Pero como el sí necesita un para otro y el otro es un siervo, en ese espejo se hace servil su propia conciencia. Pero esta satisfacción es por eso mismo solo un desaparecer, pues le falta el lado objetual o la persistencia. El trabajo, en cambio, es el deseo inhibido. ¿Por qué? Porque el siervo, en la medida en que trabaja, inhibe el propio deseo de negar el objeto. Retiene ese desaparecer, o dicho en otros términos, el trabajo forma y cultiva, y se hace amo en la cosa. Meta, che. Ahora vamos con las preguntas. ¿Me Mm, recibí de buen profesor o les expliqué mal la dialéctica del amo y el esclavo? Puede ser que al último te fuiste un poco más rápido y a lo mejor ahí sí necesitaría un poquito más de, a lo Es mejor que hasta el verlo. final es Marx. El crudo ya se los expliqué. Ujú. Sí, es que más bien es Marx, va, el último. Hasta el final es Marx porque se ve, porque no. Sí, porque entonces Marx va a llegar a decir, entonces, el, el señor burgués le quita al proletariado el fruto de su trabajo como plusvalor. Y eso es lo que identifica el proletariado como fruto de su trabajo en el cual se ve reconocido y ese reconocimiento es lo que tiene que ver con Hegel, el reconocimiento de el esclavo con el objeto. Entonces, no queda otra, no queda, como quien dice, no hay otra salida que no sea Marx, porque él va a ser el que va a explicar que el siervo es el que se ve alienado del fruto de su trabajo, que es el único que le da la autoconciencia. Entonces ya no queda nada. Sí, no, Marx hace una buena interpretación. Lo que pasa es que Marx no lo leyó a Koyev. Esa es la ventaja de Marx, que no lo leyó a Koyev. Que acá el Hegel de porquería que circula es por Koyev, pero Marx no leyó a Koyev, lo leyó a Hegel. Es decir, Marx es mejor que Koyev. Todo esto, digamos, descansa en la leteya, ¿va? En el sentido de que ¿Qué? ¿Estás es... grabando? Sí, Sí. ¿En qué sentido la leteia? en el sentido de que, bueno, para empezar, el señor se impone, digamos, interpreta, digamos,
a como se le, no como se le antoja, pero como lo percibe, ¿no? Como interpreta de alguna manera el mundo y también en el sentido de que Marx también tiene esa sospecha hacia la burguesía, ¿no? O sea, como que hay en varias direcciones siento que hay aleteya, ¿no? Hay muchas interpretaciones. Bueno, por eso el proletario, cuando asume la ideología de la burguesía, tiene una falsa conciencia. Ah, Esa es la ideología, oh, exactamente. órale. Bueno, ¿expliqué bien o no? ¿Se entendió la dialéctica del amo y el esclavo o no? Sí, Sí. profe, por ahí una pregunta. A ver, Robert. Quedan 2 minutos, Sí, ¿eh? profe, perdón, una pregunta. Es que con esa última parte igual recordé a Marx, pero no sé si se refiere a eso mismo. O sea, cuando el señor en su autoconciencia se refleja en el siervo para darse cuenta de que, de que hay una dependencia, eh, este señor está encontrándose con una limitación de su autoconciencia. O sea, es un punto final el darse cuenta, el reflejarse en el siervo. Sí, ahí hay una limitación que va a ser superada luego en otra instancia de la dialéctica, claro. Si no hubiera un escollo para el espíritu absoluto, terminaría acá la dialéctica, claro. Efectivamente. Es un escollo a ser superado. Pero es una limitación material. ¿En qué sentido material? En, Queda 1 minuto. en la corporalidad del siervo y el siervo viéndose reflejado en el objeto. En ese doble movimiento. ¿Por qué? Porque después de la certeza sensible de la autoconciencia ya viene un movimiento psíquico, ya no es un movimiento físico. Mm. Bueno, hay que recogerla la materia también. Y lo intenta hacer el amo a través del esclavo. Ese es el tema. Que lo intenta hacer de manera mediata. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, che, nos vemos. Ahí ya estamos. Nos vemos la clase que viene. Profe querido, un abrazo. Nos vemos, Va. doctorazo. Nos vemos, Pablito.